A continuación se realiza la explicación de lo que es el diseño para una fuente de corriente tipo espejo y una fuente de corriente tipo welder. Empezando con nuestra fuente de corriente tipo espejo, que es de la siguiente forma, consta de dos transistores. Los dos transistores pues deben tener las mismas características para que trabajen en el mismo punto de operación, con la misma ganancia. Y vamos a trabajar primero con una corriente de referencia de 40 miliamperios, voltaje de la fuente 12 voltios y asumimos voltaje base emisor de 0.7 voltios. Entonces podemos sacar nuestra primera ecuación, que sería esta, que sale pues de la corriente de referencia, será la corriente que pasa por esta resistencia 1, será el voltaje de la fuente menos el voltaje en este punto. Este punto pues es prácticamente el mismo voltaje que hay de base emisor sobre la resistencia 1. Reemplazando nuestra corriente de referencia y nuestros valores de voltaje, podemos despejar nuestra R1 que nos dan 282.5 ohms. Ahora, sabiendo que nuestros transistores son de la misma clase, entonces la corriente de referencia, corriente que viene aquí hasta este nodo, es igual a la corriente del colector que trae este transistor más dos veces la corriente de base, porque la corriente de base de este transistor va a ser la misma corriente de base para este transistor. Pero la corriente base la podemos escribir como corriente colector sobre beta. Y tenemos entonces esta expresión, pero cuando el beta entonces es mucho más grande que 2, generalmente es mucho más grande que el 2, entonces asumimos beta sobre beta y obtenemos que la corriente de referencia es aproximadamente la corriente del colector. Y por tanto nuestra corriente de colector también va a ser aproximadamente nuestra corriente de emisor. El otro caso, para este mismo circuito, se hace totalmente lo mismo, pero vamos a utilizar una corriente de referencia de 90 miliamperios. Entonces totalmente igual, despejamos nuestra resistencia 3, que sería la resistencia de esta, que es 125.5 ohms. Estas Rx son resistencias variables, que son resistencias generalmente muy pequeñas, porque hay un caso que estos transistores pues no son totalmente iguales por efectos de fábrica o algo así, entonces se utiliza una resistencia equivariable para tratar de garantizar como la estabilidad entre esos dos transistores, pero suelen ser resistencias muy bajitas. Entonces, haciendo la simulación para estos dos primeros puntos, serían estos que están acá. Entonces, la primera parte trabajamos con 90 miliamperios, aproximadamente 40 miliamperios, perdón, para este transistor, y tenía que ser aproximadamente igual la corriente para el transistor del espejo. Por eso se llama espejo, porque la corriente que pasa en este transistor se refleja aproximadamente la misma corriente que pasa para el otro transistor. Y para el otro que trabajamos con 90 miliamperios, exactamente lo mismo. Lo que pasa aquí se refleja, trabaja para este transistor. Seguidamente entonces empezamos con lo que es la fuente de corriente tipo Wildar, que es prácticamente consta de esta misma configuración, solo que aquí le agregamos una resistencia L, que puede ser una resistencia de carga. Entonces para esto nos dan una corriente colector 2, que sería la corriente colector que pasa acá, de 40, de 40 miliamperios. Trabajamos también a 12 voltios, 0.7 voltios. Entonces, como ya hemos visto antes, la corriente del emisor va a ser aproximadamente la misma corriente del colector y aproximadamente la misma corriente de referencia. Por parámetros de diseño vamos a estimar que la corriente de referencia, la corriente que pasa en esta resistencia, sea 10 veces mayor que la corriente colector 2, que la corriente que pasa en la carga. Entonces serían 400 miliamperios, y con esta misma relación de la corriente de referencia despejamos nuestra R1, teniendo en cuenta los 400 miliamperios de la corriente de referencia, tendremos una R1 de 28.25 ohms. Ahora, para calcular esta R2 vamos a tener en cuenta esta ecuación, que esta ecuación pues se deriva o viene de lo que es la ecuación del comportamiento de los diodos con voltaje de temperatura, y despejando nuestra R2 tenemos un valor de 1.49 ohms, que es un valor pues, muy bajo, la verdad. Y para
la otra parte sería otra vez este mismo circuito, pero ya no vamos a trabajar con una corriente de colector 2 de 40 mil amperios, sino 90 mil amperios. Sería esto. Hacemos totalmente lo mismo, asumiendo la corriente de referencia, corriente que pasa por este transistor 10 veces mayor que esta, entonces serían 900 mil amperios. Despejando nuestra R1, tendremos 12.55 ohms. Y con la misma ecuación para despejar nuestra R2, obtenemos una R2 de 0.665 ohms. Y para las resistencias nominales, entonces sería el voltaje de la fuente sobre la corriente colector que pasa aquí. Y entonces 12 voltios sobre 40 miliamperios, 300 ohmios, ya que pues vamos a asumir que aquí va a caer la gran mayoría de voltaje o todo el voltaje de la fuente. Y para este sería 12 voltios sobre 90 miliamperios, que nos darían 133.3 ohms. Entonces en la simulación tendríamos estos dos circuitos. Entonces para el primer circuito, que será este, hemos visto que si aquí pasan cerca de 400 miliamperios, aquí tiene que pasar 40 miliamperios. Y para el segundo circuito, si aquí pasan cerca de 900 miliamperios, aquí se van a reflejar lo que son 90 miliamperios, con las resistencias pues variables que hemos encontrado para garantizar eso. Puede ser que varíe un poquito de 391 a 400 miliamperios. Esto es debido a que nosotros asumimos un voltaje de base emisor de 0.7, pero en el programa está trabajando como 0.75 más o menos, entonces nos varía un poquito lo que son las corrientes. Pero sin embargo, lo importante es ver cómo comporta lo que es la corriente de este transistor con la corriente que pasa para el segundo transistor.